Hola, bienvenidos. Primero que nada, queremos agradecer a cada uno de nuestros suscriptores por el apoyo que nos han dado. El hundimiento de Lusitania. El Lusitania fue un transatlántico británico diseñado por Leonard Pesquet y se construyó en el astillero John Brown and Company de Clydebank, Escocia. Podía desarrollar una velocidad máxima de 26 nudos. El gobierno financió la construcción bajo la condición de que ambos barcos, el Lusitania y el Mauretania, serían reconvertidos en cruceros armados en caso de ser necesario. Fue nombrado en honor de la antigua provincia romana de Lusitania. Su botadura sucedió en junio de 1906 en Glasgow y fue equipado con el máximo lujo posible para la época, tanto en primera como en segunda clase, convirtiéndose en un referente que desafiaba a las navieras de la competencia. El barco entró en el servicio de pasajeros de la Cunard Line el 26 de agosto de 1907. Fue el barco más grande del mundo junto al Mauretania, hasta que la compañía rival White Star Line botó el Olympic en 1911 y en 1912 al Titanic. El Lusitania era un buque de líneas elegantes, dotado de 4 chimeneas, turbinas y 4 hélices. Poseía suficiente cantidad de botes salvavidas y era capaz de transportar 2.198 pasajeros distribuidos en sus diferentes clases. Tal fue el éxito que la compañía White Star Line diseñó el interior de lujo de sus barcos de línea, tales como el Olympic y el Titanic, basándose en el lujo interior de este barco. El Lusitania fue construido para competir contra otras compañías navieras, principalmente alemanas, por el tránsito atlántico de pasajeros, y lo hizo representando a la Cunard Line, pues la compañía que tuviera los barcos más rápidos y lujosos tendría una ventaja comercial. El Lusitania y su gemelo Mauretania proporcionaron un servicio regular entre las Islas Británicas y los Estados Unidos hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. La junta directiva de Cunard decidió usar propulsión de turbinas Parsons, con las que mantuvieron el récord de velocidad durante 22 años, por ser propulsores menos ruidosos y con menos vibraciones que los motores de expansión anteriores. Ambos buques fueron los más grandes del mundo en el momento de su botadura y tenían para cada pasajero un 50% más de espacio que sus rivales, lo que les permitió ofrecer un lujo sin precedentes. Ambos transatlánticos ganaron para la Cunard Line en diferentes momentos de su carrera la banda azul, el premio al barco más veloz en cruzar el océano. El Lusitania y su gemelo fueron diseñados para convertirse en cruceros auxiliares armados en tiempos de guerra, pero fueron liberados de esta tarea poco después de que iniciara la Guerra Mundial, pues consumían mucho combustible. El Lusitania volvió a transportar pasajeros y el Mauretania hizo lo propio con tropas. El Lusitania tuvo la mala suerte de caer víctima de los torpedos cuando la guerra estaba en sus compases iniciales, pues aún no se habían perfeccionado técnicas para evadir submarinos. Los dos bandos del conflicto discutieron sobre si el transatlántico era un legítimo objetivo militar, pues además de pasajeros portaba numerosa munición y otros suministros de guerra. Asimismo, se han hecho varios intentos por averiguar cómo se hundió exactamente y la discusión sobre ello continúa en la actualidad. Hundimiento. El 7 de mayo de 1915, el Lusitania fue torpedeado a las 14 horas por el submarino alemán U-20 frente al viejo faro de Old Kinsale, frente a las costas irlandesas al mando del capitán Walter Schroeder. En solo unos minutos se había escolado 25 grados, haciendo que fuese difícil arriar los botes salvavidas. Después de la explosión del torpedo sobre el casco de la nave, se reportó una segunda explosión, la cual no se sabe su causa.
El barco se hundió en solo 18 minutos y eso causó la muerte de 1.198 pasajeros, incluidos 100 niños, y solo sobrevivieron 761 personas de las 1.959 personas que iban a bordo. El buque se hundió a 91 metros de profundidad, quedó sobre la quilla levemente inclinado a estribor, prácticamente entero. Ahí permaneció durante muchos años. Durante la baja marea, a los pescadores locales les era posible divisar las sombras de sus topes de mástiles. Como estaba a baja profundidad, las redes de los pescadores se enganchaban frecuentemente con el casco del barco. Cuando por fin la tecnología permitió sumergirse a mayores profundidades, el Lusitania ya se había desmoronado completamente sobre su costado de estribor. El gobierno inglés siempre interpuso una multitud de obstáculos para explorar el pecio, y en varias ocasiones lo usó como objetivo para prácticas de tiro de torpedos, siendo esta una de las causas de su mal estado. Robert Ballard, conocido oceanógrafo descubridor del Titanic, realizó en 1990 un informe del barco en su tumba. En ese reportaje se pudo ver que en 1970 se le extrajeron las hélices de bronce, además de sus anclas. Además del avanzado deterioro general, el pecio es un amasijo caótico de hierros arrumbados, donde solo la forma del casco es reconocible y este está semipartido en el centro. Se pudo observar también que el fondo de la proa casi no existe, habiendo evidencias de una gran explosión desde adentro hacia afuera. Los expertos señalan que es imposible que este daño haya sido causado por un torpedo alemán de esa época, tipo G de baja penetración. Hoy en día se puede ver al siniestrado barco consumiéndose rápidamente, producto de las agitadas y oxidantes aguas irlandesas, casi totalmente achaflanado sobre su costado de estribor. Sus chimeneas yacen derruidas en el fondo. Solo la proa, donde aún se puede leer Lusitania, permanece semierguida en un ángulo de 45 grados sobre los restos de su quilla, enfilada a Queenstown, el puerto a donde nunca llegó. Bien, esto fue todo por hoy. Los invitamos a compartir este video y a comentar, pues nos gustaría saber su opinión, y por supuesto que nos sugieran algún tema que sea de su interés. Suscríbanse a este canal, pues estaremos tratando más temas inverosímiles que atraen y causan polémica.